¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo bueno desde la perspectiva económica que ha realizado la Cuarta Transformación en esos 2 años de haber ganado las elecciones. Nos acompaña el día de hoy Iván Ureña desde Acapulco, Guerrero. Iván fue Premio Nacional de Periodismo en 2017, también Premio Estatal de Periodismo de Morelos en 2012, es maestro en Economía por el ITAM, empresario y bueno, también periodista. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo está el calor allá en Acapulco? Pues muy bien, yo ahorita estoy sudando, ya en pleno, ahora sí, verano, fuerte el calor, pero pues aquí estamos todavía en la sana distancia y ahora sí que es en la época en la que más sana distancia uno debe tener y más confinamiento, porque estamos en lo peor de la pandemia a nivel nacional y Guerrero es uno de los puntos más álgidos, pero muy bien, gracias. Qué bueno, Iván. Y bueno, también darle la bienvenida y agradecerle su participación a Raúl Murillo. Él es economista por la Autónoma de Guadalajara, ha trabajado en el sector privado como administrador, licitador en empresas de construcción, en licitaciones en una empresa de aceites, en consultorías, y en el sector público en el ramo de mejora regulatoria y como asesor de regidores del Ayuntamiento de Guadalajara. También ha trabajado como articulista en el Excelsior y en la revista Gente y Negocios. Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Todo muy bien, afortunadamente, aquí desde Guadalajara, Jalisco, también con calorcito, menos que ustedes. Nosotros andamos por 32, 33 grados. Monterrey es mucho más caliente y pues Acapulco debe estar peor todavía, pero con aire tropical, la ventaja. Sí, es el calor diferente. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Tenemos ya 2 años desde el triunfo de la Cuarta Transformación y fue nombrado así porque, bueno, el presidente lo ve ahora como una nueva época de reconstrucción para el país. Y vamos a ver desde el punto de vista económico con algunos tintes políticos porque es difícil deslindar ambas ciencias sociales. Y bueno, vamos a empezar con nuestro conteo. Es necesario comentar a la audiencia que no está ordenado, digamos, de forma jerarquizada, sino que son 10 aspectos que hemos analizado y que vamos a debatir aquí entre nosotros 3 sobre los aspectos económicos en estos 2 años. Iván, ¿quieres iniciar? Sí, mira, voy a empezar por un tema que sin duda es histórico y yo creo que no hay que regatearle el mérito a esta administración en lo que es en cuanto a recaudación. Originalmente yo me mostraba un poco parco y poco ilusionado y hasta escéptico cuando Andrés Manuel decía que él no iba a estar presionando a la recaudación, que iba a partir de la buena fe. Incluso se hablaba de unas tómbolas para que se pudieran fiscalizar a las personas, a los causantes. El primer año de gobierno, la recaudación, para entenderlo, el 2019 en comparación con 2018, el incremento fue marginal, fue de menos del 1%, fue de 0.9% en términos reales. Entonces, 2019 realmente no fue un año muy exitoso. Simplemente pudiéramos decir que se mantuvo, tampoco hubo gran crecimiento, entonces pudiéramos decir que la recaudación se mantuvo. Afortunadamente, creo que se entendió al interior del gobierno que tenían que modificar y que lo de la recaudación en buena medida no es un acto de decirle a las personas paga porque debes de pagar. Eso tiene que ejercerse una presión sobre los causantes. Creo que lo comprendieron bien las autoridades
No hay que regatearle tampoco el mérito a esta actuaria y maestra en economía Raquel Buenrostro, y logran buenas cuentas para el 19. ¿Qué pasa? Yo no voy a hablar de los datos que luego salen en algunas revistas de revista. Yo me metí al SAT y el SAT nos dice datos muy interesantes. En el primer trimestre del año, al comparar el 2019 con respecto al 2020, en el primer trimestre, la recaudación se incrementó un 17%, al pasar de 857,000 millones a pasar el billón, 1,004,000 millones, un incremento de 17%, que es muy loable. Sin embargo, ya para abril empezaron a sentir los efectos pues de la pandemia y el deceso y la caída económica. Entonces, ya si hacemos la comparación cuatrimestral, es decir, 2019 contra 2020, traemos un incremento ya solo de 8.8%. Para dejarlo en términos, pero si vamos al dato puntual, abril del 2020 contra abril del 2019 trae una caída de 14 puntos. Por eso es que si comparamos solo el trimestral, se registraba un incremento de 17 y ya en el cuatrimestral solo es muy plausible, pero solo de 8.8, porque en abril la recaudación cayó. En abril 2019 eran 315,000 millones y en abril de 2020 273,000, explicado por la pandemia. Pero en términos generales podemos decir que este es un logro del gobierno y que de ahí pues va a servir para tener una estructura de recaudación más sólida. Entonces, pues yo creo que sí hay que decirlo y ser contundente. Yo creo que merece un reconocimiento este gobierno en ese aspecto muy puntual. Adelante. Bien. Raúl, ¿la 9? La 9. Veríamos también lo que son la batalla contra las factureras. Está relacionado también con lo que es la evasión fiscal. Muchas empresas necesitan comprar facturas porque sus ingresos son afortunadamente mucho mayores que sus gastos y por tanto necesitan pagar más impuestos. Estrictamente no se debe de hacer, pero muchas empresas compran facturas para reducir su utilidad, y lo que hacen es, van con una empresa, te compro una factura, te entrego el IVA más un porcentaje, la otra empresa te da una factura y ya, se acabó, no hay intercambio de bienes o servicios, únicamente es un intercambio de papeles. Es fraude fiscal, básicamente. El punto es, ¿por qué lo hacen las empresas? Pues porque les conviene, básicamente. De esa forma pagan menos impuestos y el SAT es defraudado. Hay una lucha ahorita para que las empresas paguen impuestos bien, y es la lucha que tiene el SAT contra las factureras. El punto es que el SAT señala empresas, pero esas empresas no necesariamente son culpables. Hay 9,407 contribuyentes señalados realizar operaciones inexistentes de acuerdo al SAT. Información dada vía transparencia. Hay 944 personas físicas y morales en Jalisco acusadas de compra-venta de facturas para evadir impuestos. Entonces,
no únicamente es en Jalisco, sino en todo el país que han sucedido este tipo de cosas. Y el SAT quiere, por medio de esta batalla, lograr una mayor recaudación y lograr que se limpie un poco este aspecto. El problema es que no es únicamente yo, SAT, te acuso, sino que yo, SAT, entra a un litigio. En ese momento las empresas pueden defenderse. En teoría, el 24 de junio, el SAT informó que 69 empresas que habían designado como emisoras de comprobantes fiscales, hubo el juicio y en 61 casos el SAT perdió esos juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o tribunales colegiados de circuito. Entonces, el aspecto bueno es que hay una lucha, hay una batalla contra las empresas factureras, pero no es únicamente la batalla, tienen que pasar procedimientos, tienen que pasar juicios y una cosa es que sepamos que se hacen trampas y otra cosa es poder demostrarlo y que Hacienda, el SAT en este caso, pueda comprobar que se están haciendo malas cosas o que se hicieron mal. Entonces, todo ese tipo de detalles jurídicos, todo ese tipo de detalles legales tienen que estar perfectamente amarrados. Políticamente viste mucho la batalla contra factureras, pero a final de cuentas el tiempo nos dirá si los resultados obtenidos son suficientes como para verlo como un logro mayor. Ya veremos si aumenta la recaudación. Bueno, pasamos a la 8. Eso le toca a un servidor y fue este aumento de los productos de la canasta básica. Un aumento de 17 productos y pasamos de tener 23 a 40. Y me parece que es algo positivo porque, bueno, a través de Concel y Consa, de estas tiendas de gobierno, mucha gente en estado vulnerable va a poder accesar a estos productos con un precio también más bajo. Y solamente para revisar algunos de los productos que se integraron, nos hace mucho sentido, como por la dieta que tiene el mexicano en particular. Bueno, pues ahí tenemos que se agregó la carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, pan, huevo fresco, pescado seco, garbanzos, chícharos, gelatina, algunas frutas y verduras, cacahuate, jonjolí, amaranto y chía, entre otros. Entonces ahora, al estar en la canasta básica, bueno, la población va a poder, la población más vulnerable, acceder a precios más bajos, y creo que eso es positivo para las economías de las familias antes mencionadas. Pasamos a la siguiente. Pues mira, yo a mí me gusta un tema que hasta por justicia podría decir era una necedad del gobierno pasado de Peña Nieto. También pudieron haberlo hecho Fox en su momento y Calderón, pero parecía que era un mantra de usar como ancla nominal el salario mínimo y con el argumento de que no se debería de incrementar el salario mínimo porque iba a haber un impacto en la inflación. En su momento lo escribí, yo dije que no, porque para empezar el salario mínimo, los salarios en el vector de todos los costos representaban menos de un tercio y el mínimo pues ya mucho menos en la estructura de costos. Y en efecto, ustedes recordarán el mundo al revés, donde incluso los patrones en el 2018 estaban de acuerdo que el salario mínimo subiese hasta 105 pesos, pero en algo incomprensible que yo creo que si volviese a nacer Marx se moriría viendo que los patrones pedían un incremento al salario mínimo mayor que lo que el gobierno estuvo dispuesto a autorizar. Y entonces quedó en 88.
en 2010 subió en 2018 y ya para 2019 Andrés Manuel hace una separación donde de 88 lo sube a 102 en todo el país, exceptuando las fronteras. Y en las fronteras lo sube hasta 176 en el 2018 al 19. Y la inflación fue una de las más bajas que tuvimos, fue del 2.83. Entonces ahí quedó despeñado literalmente ese mantra de que no se subía el salario mínimo, que porque iba a haber un impacto en inflación. Y para del 2019 a 2020 vuelve a haber un incremento y sube de 102 a 120, o sea, lo suben 20% otra vez el 2020, entonces pasa de 102 a 123 y en la frontera ahí de 176 a 185. Yo creo que es excelente, la gente se benefició. Aquí yo haría dos comentarios. Uno, se argumentaba que, que no era correcto subir el salario mínimo, que porque los salarios se ajustan a la oferta y la demanda, pero había un supuesto incorrecto. No vivimos en mercados perfectos y luego entonces los incrementos en productividad que se estuvieron registrando en la economía mexicana desde la entrada del TLC nunca se trasladaron al pago salarial porque hay un exceso de digamos, hay muchas personas buscando trabajo y entonces no se generan los trabajos necesarios y entonces no se transmitía porque no son mercados perfectos, pero era una necedad, se convirtió en un mantra y afortunadamente pues se corrigió en esta administración. Sin embargo, creo que se quedó corto Andrés Manuel. Yo creo que da para que el salario mínimo estuviera en 200 pesos y lo digo por dos razones. Una, es muy difícil hoy por hoy encontrar a alguien que te haga aseo, que es el referente básico, que no tienes que tener mayor preparación y difícilmente consigues a alguien por menos de 200 pesos y lo hacen en 3, 4 horas. Por otro lado, dentro mismo de Estados Unidos, si tomamos las regiones relativamente menos prósperas, como pudieran ser Arkansas, pudieran ser acá por el lado de Wisconsin, pero los comparamos con Nueva York, con Filadelfia o California, llega a haber diferencias a veces hasta de 100% en la paga salarial, mientras en California está por llegar casi a $20 o en Nueva York, en otros está en $10. Entonces sí hay diferencias muy importantes intrarregionales en Estados Unidos que reflejan los diferenciales de productividad, pero aún así yo creo que en México pudiera estar en 200 pesos el mínimo y no veo ningún impacto en la inflación. Y además creo que sería correcto. Digamos, se quedó corto Andrés Manuel porque además había una promesa, pero bueno, hay que felicitar ese incremento en el salario mínimo, tanto en la frontera como en el resto del país. Insuficiente sin duda, pero bueno, un avance. Oye, Iván, nomás ahí sí me gustaría debatir un poco contigo, porque es cierto que el presidente empezó con un aumento significativo del salario por encima de lo que se ha registrado en los últimos años, pero eso no es de la 4T, porque en 2016 se hizo la reforma a las UMAS y se crearon las unidades de medición y actualización, y con eso se separa el salario mínimo a multas y recargos, algunos otros costos administrativos públicos. Entonces ahí es cuando empieza el salario mínimo y la UMA empiezan a crecer, tienen el mismo valor en 2016 y después cada quien tiene su trayectoria.
eso fue en épocas del neoliberalismo de Peña Nieto. Obviamente ahora lo retoma la 4T y sí hacen un incremento superior, y lo del aumento al doble en la frontera en el primer año eso es de la 4T, pero sí inició en el periodo neoliberalismo de la economía de México. Fíjate, como tú recordarás, se puede nuestros, digamos, el auditorio que nos escucha podrá ver que todavía en el 88, en el 2018, en un acto de total ceguera política, incomprensible económicamente, hay una reunión donde está los empresarios, una foto que va a quedar para la historia, donde pedían, y sale el Monumento a la Revolución 2018, ellos decían que se podía ir el mínimo hasta 105, recuerdo, fue 2018, fue 2017 para el 2018, 2017 para el 18 que iba a haber la campaña, y en un acto de necedad, lo incrementan solo a 88, cuando los empresarios decían a 105 podemos irnos sin problema, y ya estaba la reforma y no se quiso autorizar, y ahí en ese momento pues todavía teníamos a mí en la Secretaría de Hacienda y teníamos a Peña Nieto. Entonces, sí creo que desaprovecharon esa oportunidad, que nadie lo hubiese visto mal, que en el 2017, si hubiese hecho ese incremento, que el mismo sector, los empresarios decían se puede, y acá por una, que yo llamo una obcecación, un mantra inentendible, dijeron no, que porque la inflación, y ahí le quisieron, repito, dar ese argumento técnico, que es que los mercados, debemos de permitir que los mercados ajusten el salario, y bien sabemos, se les olvida una cosa, los mercados no son perfectos, y además no podemos olvidar que, repito, hay un excedente en búsqueda de gente buscando empleo, entonces pues claro que no se ajusta el mercado, y es necesario, por eso existe un Estado y unas protecciones sociales. Adelante, perdón. Raúl, ¿quieres comentar algo? Sí, el salario mínimo es una medida que se usaba para poner multas, actualizar valores de Infonavit, etc. O sea, se tenía muchas implicaciones el aumento del salario mínimo. Se establecen las unidades de medida y actualización. En el 2016 era de 73.04, 17 75.49, 2018 80.60, 2019 84.49 y 2020 86.88. Esto significa que el salario mínimo está subiendo muchísimo más de lo que es la UMA. Suponiendo que la UMA no existiera y que el salario mínimo fuera todavía la medida que se usa para actualizaciones de Infonavit y de multas y demás, el aumento sería muy grande. Sería un efecto muy grande en la economía. Al quitarse el salario mínimo como referente y poner la UMA, entonces se libera el salario mínimo y se puede aumentar sin tanto problema. Esa es únicamente la pura precisión. Y fue una buena medida por parte del gobierno de Peña. Sí, fue en Peña, pero ahora la 4T aceleró el proceso. Eso también hay que reconocerlo. Bueno, claro. Sexto, Raúl, sexto punto. Sería la austeridad de la administración del gobierno de López Obrador, visto como que nadie gana más que el presidente de la República. Esto en cierto sentido es bueno porque en muchas ocasiones había excesos por parte de funcionarios, por parte de gobernadores, funcionarios públicos de organismos descentralizados. Entonces, al poner un límite que sea el salario del presidente de la República, existe hasta cierto punto menos libertad de que haya gente que se aproveche, que cometa
imprudencias. El punto aquí es que en ocasiones los salarios están determinados no por lo que diga el presidente de la República, sino por lo que diga la ley. Entonces, si la ley te dice tú tienes que ganar tanto como un ministro de la Suprema Corte, en el caso, por ejemplo, de la gente del INAI, entonces no está sujeto a la voluntad del funcionario, ni siquiera a eso, está sujeto a una ley. Si los ministros de la Suprema Corte tienen que ganar una cantidad y el presidente de la República se rebaja el sueldo, que fue lo que sucedió, entonces está rebajando el sueldo a toda la gente. A la mayoría no le importa porque al final de cuentas gana mucho menos, pero a los que están a cierto nivel, sí les pega. Los que están bajo las órdenes del gobierno federal pues no tienen ningún problema. Pero los que están en organismos descentralizados que se manejan por ley, ahí sí hay problemas a la hora de determinar sueldos. Por eso ha habido pleitos legales y la Corte ha determinado que sí pueden ganar más que el presidente de la República, aunque se vea como un logro que estén ganando una cantidad menor, más acorde a la realidad del país. Bien. Vamos al quinto punto, que se me corresponde. A ver, ¿alguna réplica, Iván? Realmente, si nosotros recordamos lo que decía Carlos Ursúa, un hombre serio, hablaba de que se iban a poder ahorrar algunos 8,000 millones de pesos, en el mejor de los casos. Eso, al tipo de cambio actual, nos da algo así como 300 millones de dólares. Vamos a pensar que en aquella época fueran 400 millones de dólares. La vida, los políticos, las empresas se cansan de repetir que lo más importante es el factor humano, el talento humano, y no cabe duda que tienen razón. Pero yo considero que un buen funcionario, un buen secretario, un juez que expone su vida para juzgar a un narcotraficante, un juez que llega en su caso a un litigio donde están millones de pesos en juego si procede o no una multa o la imposición de cierto gravamen fiscal. Entonces debe estar bien pagado, porque la simiente de la corrupción son funcionarios que no se sienten bien pagados. Y yo creo que flacos favor le hacemos al país contratando funcionarios malos, los altos funcionarios que estén mal pagados y repongan esa pérdida por fuera con corrupción o dádivas. Entonces, yo por ahí me parece una política pública poco acertada. Y además, simplemente, si tanto era el afán, no debemos de olvidar que se destinó un programa 300 millones para Centroamérica. Yo creo que hubiese servido más aquí en el país que andar recortando a esos funcionarios. Si el tema a mí me parece más es un tema político, no es un tema de tanto ahorro, porque había más de dónde ahorrar. Y les voy a platicar una anécdota que me sucedió en la reunión de banqueros. Le preguntaron a Guajardo, que había sido un buen secretario, había llevado en los momentos más álgidos de la negociación con Trump, se habían conducido relativamente bien, y le preguntaron, oiga, dentro de Peña, que había pocos logros, usted de los secretarios más destacados, si a usted, Andrés Manuel, le pidiera que se quedara, ¿usted continuaría? Y él dijo, mira, yo ya me ajusté, no sé si usted, bueno, seguramente recordarán lo de aquel Modigliani, el premio Nobel, que sacó el efecto trinquete, donde decía que una vez que tiene uno cierto nivel de ingreso, ajusta su vida
y es muy difícil ajustarlo hacia la baja y no hacia la alta. Alguien sube su ingreso y rápidamente se ajusta, pero hacia la baja es muy complicado. Entonces él dice, yo ya no la haría con un salario inferior por las colegiaturas de mis hijos y mis compromisos. Entonces yo, ¿para qué voy a andarle buscando por fuera? Entonces con una cosa adicional, muchos de los funcionarios luego salían. Yo no digo que estuviera bien que inmediatamente se fueran a trabajar, pero ahora les vas a poner 10 años. Entonces cualquier ser humano tiene una expertise, algo que vender. Entonces si a ti te impiden 10 años, pues te vas a dedicar solo a la academia prácticamente, y la academia en México no es bien pagada. Entonces podemos perder talento, mexicanos talentosos y patriotas, por ese malentendido pago. No dudo que haya gente brillantísima que diga, estoy dispuesto a sacrificar ingreso, pero habrá otros que no, y es muy respetable. Entonces, para mí, no veo como una política pública acertada, ni por el monto de ahorro, ni por los funcionarios que puedas perder, y no es el camino correcto para combatir la ancestral corrupción que nos lacera. Y no es un tema de así como le estoy reconociendo las buenas a la 4T, también hay que decir las malas, y sé que en este tema más bien es una posición política y la mayoría sí lo apoya, pero no es correcta como política pública si tú quieres tener funcionarios públicos técnicamente solventes y no proclives a la corrupción. Adelante. Bien, Iván. Sí, pues ahí nomás agregar que en un principio las estimaciones del ahorro por esto de la corrupción de los funcionarios, pues se pensaban grandes cifras, pero ya cuando se realizó, pues bueno, ya no fue tanto, y pues ahí pensaba uno más bien como los típicos aviadores o las plazas que estaban duplicadas, etc. Pero vamos a ver si con este adelgazamiento de la administración pública, qué tan eficientes van a ser o siguen siendo. Pero eso yo creo que nos lo dirán los próximos años. Bueno, paso a la quinta, que es la democratización de los sindicatos. Podemos ponerlo como un logro de la 4T, pero fue en el marco de las negociaciones del TEMEC. Por ahí estoy seguro que alguien va a hablar del mismo. Y bueno, eso fue una reforma laboral en la cual ahora los sindicatos tienen que elegir a sus representantes de una forma de elección democrática, ¿no? Con votaciones. Y bueno, eso le va a dar mucha vida democrática e institucional a estos sindicatos, que hablando de corrupción, bueno, varios de ellos en la administración pública pues siempre han estado ahí en el ojo del huracán y bajo la lupa, y tenemos casos de líderes y lideresas sindicales que tienen grandes fortunas y no podemos decir que están acorde a sus ingresos como sindicalistas. Bueno, eso fue la quinta. Cuarta, Iván. Pues mira, yo logro, lo damos por descontado que se haya firmado el TEMEC. La economía mexicana, pues ya recordaremos que Trump agarró como, ahora sí que México era el criticar a México y a los mexicanos fue lo que más votos le dio, y entonces prometía que acabar con el TLC. ¿Se acuerdan que decía que era el peor tratado que jamás se había firmado en la historia del mundo, y naturalmente por Estados Unidos, y que le estaba robando empleos a Estados Unidos, que México abusaba de ellos? Politiquería barata de ese señor, como ya lo conocemos. Pero yo creo que como pocas veces se coordinó el gobierno de Peña Nieto con el de Andrés Manuel, y en ese tema trabajaron juntos. Dijeran, no hay político que coma lumbre.
sabían que para los dos era delicado y condujeron unas negociaciones dentro de lo que cabe con ese Trump, que ya sabemos cómo se comporta. Yo creo que ha sido afortunado porque si bien hubiese habido toda la voluntad de Peña Nieto, si López Obrador nada más se le pone que no y se cancela el TLC, pues como nada más decir, no le hacemos caso a Trump y nada. Entonces yo creo que qué bueno, la economía mexicana está muy integrada. Ahora con la pandemia, entre que luego se avisó que ya es la economía que más comercio tenía con Estados Unidos, el dato de antier ya fue desplazado o hace 2-3 días por Canadá, pero yo creo que es un logro muy importante pues haber logrado el TEMEC, claro, con algunas modificaciones, pero lo más importante, en los 90s, cuando se estuvo negociando ese tratado, había incluso la izquierda, Cuauhtémoc, incluso hay gente que lo defiende a muerte, como Castañeda. En su momento decían que México no estaba preparado y que iba a ser muy dañino. Y ya ahora la izquierda moderada ya lo defiende, lo ha hecho como suyo. O sea, yo creo que ya es algo que se quedó, ahora que sí, llegó para quedarse en todo el espectro político, desde digamos, la derecha moderada hasta la izquierda moderada, abrazan que es una buena decisión la firma de comercio y el comercio mundial y el TLC, y ahora TEMEC, y eso es bueno. Yo creo que es bueno y hay también que reconocerlo sin simplemente decir qué bueno que se volvió a ratificar. Bien, estamos de acuerdo que va a ser un tratado que esperemos dinamice rápido la economía mexicana y más en esta situación de crisis internacional, que sea ese trampolín que todo el mundo está esperando. Bueno, llegamos al tercero. Raúl. Perfecto. El gobierno actual está intentando imponer algunos proyectos que considera esenciales. Uno de ellos es la refinería de Dos Bocas, otro sería el aeropuerto de Santa Lucía y el tercero sería el Tren Maya. El Tren Maya yo considero que sí es importante, que sí es algo que es rescatable por parte del gobierno de López Obrador. Básicamente es darle la vuelta a lo que es la costa de Yucatán y atravesar por la selva de Quintana Roo y de Campeche para integrar esa zona al servicio ferroviario nacional. Serían 18 estaciones, velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, velocidad media de 120 kilómetros por hora. Sería tren turístico y tren de carga, es muy importante eso. Tren turístico y tren de carga. Serían 1,460 kilómetros de extensión. Simplemente con la construcción del tren es muy importante como obra de infraestructura para el país. Considerando el movimiento que tendría de pasajeros y sobre todo de carga, todo lo que es la península de Yucatán está subaprovechada. Se podría exportar muchísimo y habría un movimiento de carga impresionante de todo lo que es Yucatán hacia el centro del país. Sería muy importante que se haga esa obra. El punto es el costo que tendrá en la parte que atraviesa la selva de Quintana Roo y de Campeche. Ese es realmente el problema mayor. Que atraviese por la costa de Yucatán, la Ribera Maya, la parte de Yucatán, llegando a Progreso, a Chichén Itzá y demás, no creo que haya ningún problema. Pero el pasar por la parte de las selvas impacta lo que es ecología, impacta lo que es muchas áreas que no se conocen qué es lo que hay ahorita.
debe de estar todo perfectamente estudiado con estudios de mecánica de suelo, con estudios topográficos, con estudio de movimientos de tierras, de qué es lo que hay en el subsuelo. Se han encontrado cenotes ahorita arriba de las carreteras que están existentes, lo cual implica que hace falta muchísimo de estudios previos. Esta obra por lo menos se va a llevar unos 4 años, por lo menos, y el principal problema que tienen ahorita es los asuntos legales de los dueños de la tierra, de los ejidatarios, de los indígenas, etc. Ellos ya pusieron juicios para detener el asunto. Algunos ya han sido aceptados y en teoría la obra debe de suspenderse en algunos tramos para subsanar el aspecto legal. Sí es importante que se haga, sí es importante que haya esa comunicación con el resto de la República y sería la única obra de infraestructura de las 3 que ha dicho López Obrador que serían prioritarias para él, que yo considero que sí serían muy adecuadas estos 1,600 kilómetros de vías férreas, bueno, 1,460 kilómetros de vías férreas. Oye, esa obra, pues también como las del presidente, están dentro de la polémica. Para empezar, ese Tren Maya, la verdad es que ya tiene varios años de que está planeado, ¿no? Probablemente por ahí lo retoman la 4T, pero si recuerdan ustedes, en época de Peña Nieto, en el sexenio pasado, ya se había prospectado un proyecto de un tren rápido entre Mérida y Cancún, y por presupuesto se canceló. Junto también había uno de Querétaro, creo que de Toluca también se cancelaron por falta de presupuestos. Y para nuestros amigos de Yucatán sabrán muy bien que desde tiempos de la gobernadora Ivonne Pacheco ya también tenían ese proyecto ahí en la mira, hacer el Tren Maya. Y bueno, por lo que he analizado o visto del proyecto, el tramo, digamos, más rentable es precisamente con el que se arranca, de Mérida a Cancún. La polémica está por la parte de los ambientalistas, lo que mencionaste de daño a la selva, y el segundo ya por la rentabilidad económica de un proyecto donde los otros tramos no serían tan rentables como este primer tramo. Creo que es un acierto que se empiece por ese tramo, pero no estoy tan seguro que vayamos a ver a su plenitud de Tren Maya en este sexenio por la parte que les comenté de la rentabilidad. Entonces los otros trayectos probablemente vayan a tardar un poco más, y bueno, pues también la construcción y tiene también unas implicaciones ahí sociales, que había amparos y están distintos ejidatarios también ahí en el tema. Pero bueno, pues sí es una obra interesante y que ya ha sido muy analizada desde hace, yo creo que décadas. Iván, ¿quieres agregar algo al Tren Maya? Sí, sin duda. Mira, aquí yo otra vez me permitiría diferir un poco de Raúl, porque primero, de donde se obtienen esos recursos, si ustedes recuerdan, es cuando uno se llega a hospedar en un hotel, hay un impuesto que es al hospedaje. Entonces es un impuesto que se obtiene cuando alguien llega a Guadalajara a hospedarse, a Vallarta, a Monterrey, a Acapulco. Y yo creo que no es correcto. Primero, que lo que se genera en Monterrey se vaya a un proyecto del sureste, o lo que se genera en Jalisco, que podrían ser entidades relativamente más prósperas que el sureste. No así Acapulco, que también lo dejan al garete. O sea, ahí no hay un tema ni siquiera de
de lo que se genera en otra región y mucho menos de pobreza relativa, porque Guerrero y Oaxaca son más relativamente más pobres. Entonces no se sostiene. Por otro lado, yo creo que 1,800 kilómetros, hay como 800 kilómetros que ya tienen, porque en la época del Porfiriato, la península de Yucatán tuvo muchos trenes, y entonces hasta evitaría un daño ecológico, y está bien, sí, para que haya un efecto. Y también la zona más rentable, el tramo de Cancún a, digamos, a lo que sería Mérida. Pero yo creo que si estamos pensando como un proyecto de largo plazo de país, a mí, yo ya lo comenté creo que aquí en otra ocasión, pero a mí me parecería mucho más afortunado aventar 100 kilómetros de Mazatlán al Fuerte o de Mazatlán para juntar con lo que es el Chepe. Ya es un proyecto, ya es un tren que existe y dinamizarías mucho, porque el objetivo cuando te llega un turista es pudiera bajarse en los ferries y de Mazatlán irse al Chepe, y por 100 kilómetros meterías en el corazón del turismo internacional esa ruta, y por otros 100 kilómetros podrías hacer un tren del mezcal en Oaxaca, como existe el Tequila Express que dinamizó la zona de tequila en Jalisco. O podrías meter otros en la Huasteca. Entonces, creo que como impactos regionales sería mejor, y no allá, que me parece que de buena medida también tiene mucho de necedad y de agandalle, como ya expliqué, y yo creo que esos 800 kilómetros que ya existían están bien, y ese tramo, pero el resto, hasta los mismos zapatistas no quieren. Entonces a mí me parece una necedad y no es justo, o no me parece lo más sensato en términos de política pública construir tantos kilómetros en una región cuando se pudieran tener impactos regionales más importantes. Adelante. Adelante, Raúl. De acuerdo, comentabas que esos 800 kilómetros los había dejado Porfirio Díaz. De hecho, no los dejó él, los dejaron empresas privadas que hicieron esos kilómetros de ferrocarril en tiempos de Porfirio Díaz. Aquí lo que se quiere ver es que lo haga el gobierno. Creo que el enfoque es complicado. Es complicado porque este gobierno quiere que se hagan las cosas por parte del gobierno cuando deben de ser empresas privadas. Hay un proyecto para un ferrocarril de Guadalajara a Aguascalientes. De Guadalajara a Aguascalientes se baja la producción, se baja hasta Manzanillo, se embarca y se va a Estados Unidos o a donde sea. Y es muy rentable. El punto es, si dejas que una empresa privada lo haga, le sale a un cierto costo. Si lo hace el gobierno, le sale un costo mucho más alto. Lo que necesita la empresa privada es que el gobierno le quite piedras del camino. Precisamente los asuntos legales, los asuntos de gente que quiere poner piedras para sacar raja. Ahora, sería rentable un tren por la selva, un tren ecológico que sea de carga y sea de pasajeros. Yo creo que sería rentable. Bueno, pero ya dijeron que es de diésel, ¿no? Así como que muy ecológico tampoco. De lo que sea, de lo que sea, pero sería muy rentable ecológicamente. Ahora, si es de diésel o si es solar o si es de eléctrico, pues ahí sí. Pero yo creo que sería muy rentable turísticamente ese tren. Pero no tenemos que estar casados con la idea de que lo haga el gobierno. Si lo hacen empresarios privados, sería mejor. El problema, como bien dices, Iván, con el gesto que hiciste, es que este gobierno es difícil que permita que una empresa privada usufructe un ferrocarril durante cierto número de años. Pero sería lo óptimo. Y no únicamente ese tramo,
Comenzando, por ejemplo, por el Istmo de Tehuantepec. Sería muy importante si se hiciera eso, pero pues, hay muchos asuntos políticos y económicos metidos en ese merequetengue, por así decirlo. Sí, va a ser un proyecto polémico y se puede revisar desde diversas aristas, pero bueno, en estos tiempos también que haya inversión pública, pues bueno, eso puede ayudar a la economía, y vamos a estar vigilando qué está pasando con el Tren Maya, que ese presidente fue prácticamente su primer acto que realizó público después de estar ahí pues con la pandemia, ¿no? Que ya se pudo liberar un poco de las actividades. Entonces, vamos a estar muy pendientes aquí en Economía HD. Vamos, ya nos quedan las últimas dos, y en este caso debo de admitir que el tema de las pensiones universales a los adultos mayores, creo que es un programa de justicia social. Si todos aquellos mexicanos que ya han tenido una trayectoria, que ya trabajaron, y bueno, en el país sabemos todos que la informalidad es muy grande, incluso también por ahí algunos rasgos digámoslo, de machismo o de otros tiempos donde la mujer no trabajaba, entonces no quedaba con una pensión. Entonces, todos esos combinaciones de informalidad, un poco esto que nos menciona el machismo, hizo que una gran base de mexicanos no tuviera una pensión. Y bueno, ahora la universalidad creo que es importante, sobre todo para este grupo socioeconómico muy vulnerable. Y ahora creo que también nos da pie a platicar un poco sobre qué está pasando con los ingresos en términos generales. Se ha hablado de un ingreso básico universal también, porque si estamos observando, aparte de que cada vez somos más personas, somos más mexicanos, también en la parte económica, de productividad, bueno, pues las máquinas están viniendo a reemplazar mucha mano de obra que en Estados Unidos Trump se lo achacó a México por el Telecam, pero la verdad es que cada vez hay mayor automatización y los empleos se están desplazando. Ustedes probablemente han revisado los últimos meses cómo cada vez los bancos, estos grandes bancos, BBVA, Santander, han anunciado recortes en su plantilla, y muchos por la automatización. Esos cajeros ahora te llaman inteligentes y cada vez menos sucursales. Entonces, estar hablando de un ingreso básico universal creo que sería importante para los próximos años. Y bueno, esta pensión universal creo que es un acierto de la 4T, que así sea. Ahora, el punto probablemente de discusión aquí sean las finanzas públicas, que sabemos que en el largo plazo no es sostenible estas pensiones, pero bueno, pues ahí también hay que revisar cómo se está gastando. Y yo, cuando se creó el Fondo Mexicano del Petróleo, ya partidario de que una parte de eso se fuera a las pensiones, un poco como se hace en otros países nórdicos, y eso se fuera directamente a las pensiones. Y bueno, al final, ahí sí, petróleo sería de todos los mexicanos, pero bueno, no se logró, y pues tenemos que ver qué va a acontecer, pero creo que eso es algo positivo. No sé si quieran comentar algo al respecto o vamos por la número 1. Adelante, Iván. Yo pareciera que es lo mismo lo de la pensión para adultos mayores y lo de el ingreso básico universal, pero yo casi podría decir que hasta se contraponen en el caso mexicano como lo implementaron. ¿Por qué? Primero, recordarán que era de 65 y más, y el gobierno lo subió a 68. Nada más que puso los que ya habían entrado, pues se les respetaba. Entonces, lo del ingreso básico universal es tratar de ponerle piso parejo a todos. Y acá yo lo veo como una posición bastante electorera, porque es, bueno, ya
los que estaban, y hay que darles, pero además con un sinsentido en términos de si la economía no fuera la ciencia de partir del supuesto de que los recursos son limitados, pues está bien que se den todas las pensiones que se quieran. Pero a mí me parece un desacierto que si alguien ya tenía una pensión, se le sumara a esa pensión que ya tenía, cuando pues cuesta dinero, y entonces eso implica que a los que llegan ya, los que tenían 64 años y no habían entrado en el programa, pues no les tocó, y en cambio a otros tienen su pensión más ese apoyo. Entonces a mí me parece con una visión estrictamente electorera y generar clientelas políticas. Cuando entonces alguien que tiene una pensión de 25,000 pesos le vuelve a tocar esa pensión, y a mí me parece un absurdo, porque digamos, yo diría que es la antítesis de la pensión básica universal, donde quiere poner piso parejo. Aquí es discriminatoria, y con un ingrediente absurdo para mí, que quien ya tiene una pensión alta se le da más pensión. Hubiera sido más lógico decir, lo voy a subir pues si quieren a 60 años a los que no tienen pensión, pero a los que no tienen pensión, porque repito, es de cualquier punto de vista, una persona con el desempleo que hay en México, que llega a 60, 65 años, que todavía no está, que no encuentra ya empleo, como se quedó de 63, 64, no le toca un solo peso de apoyo, y a quien ya pasó de 65 y que ya estaba en el programa, aunque tuviese su pensión de 20 o 25,000 pesos, todavía le llega eso. Para mí, pésimo. Pero adelante, pues, es válido y... Raúl. Perfecto, el punto es exactamente eso, que se ha generalizado. El hecho es que hay personas que tienen su Afore, que tienen su pensión de acuerdo a la ley anterior del IMSS, reciben una cantidad, tienen su pensión del ISSSTE, tienen su pensión de pensiones del Estado, etcétera, del SEDENA. Entonces, esa pensión para adultos mayores debe ser precisamente para la gente que no tiene las otras pensiones. Sería, por así decirlo, una pensión para seguro popular bajo el esquema del pasados sexenios. Entonces, en lugar de darle, no sé qué cantidad recibirá pensiones ahorita, supongamos que son 20 millones de pensionados. En lugar de darle dinero a 40 millones de personas, 40 millones que cumplen la edad menos 20, serían 20 millones que no reciben ahorita nada. Le das a los 20 que no reciben ahorita nada. Se te reduce el costo, por así decirlo, y eso impacta menos a finanzas públicas. Hay que ver cómo lo piensan subfinanciar. Tú decías que con el fondo petrolero ya se vio que eso no va a ser posible en el corto plazo. Hay que ver cómo se piensa financiar. López Obrador y la izquierda generalmente tienen muy buenas intenciones, pero tienen muy malas explicaciones de cómo piensan hacer lo que quieren hacer. Puede que sea muy buena idea lo de la pensión universal, pero está mal explicada cómo lo van a financiar. Y es buena idea, pero hay que decir cómo, que es generalmente lo que les falta a los izquierdistas. Sí, a mí me gusta ser un economista muy técnico, y la verdad es que hemos visto en otros programas sociales, donde se hace digamos, un análisis de quién ya tiene la pensión, quién no lo tiene, se hace un estudio, pruebas pilotos, todo se administra. Pero aquí, digamos, la réplica vendría en el sentido, uno, que introduce el tema de universalización. Estamos también ya extrapolándolo, por ejemplo, al tema de salud, de servicios de salud. Entonces, una universalización más interesante. Dos, el que mencioné, los ingresos básicos. Y el tercero,
es que administrativamente probablemente una universalización genere menos costos que estar administrando un sistema donde estés revisando algunas listas, quién tiene, quién no tiene. O sea, en esa parte administrativa tendremos que ver ese costo de beneficio de si lo damos parejo, pues es todos y prácticamente no hay un gran costo de administrarlo versus, bueno, vamos a revisarlo y pues se generan costos administrativos de estar operando este programa. Entonces ahí sería tener que hacer un costo-beneficio para ver si universalmente se disminuyen sus costos administrativos y al final sale algo similar. ¿Sí, Raúl? ¿Quieres contar algo? Es básicamente la misma idea del Seguro Popular. El Seguro Popular tomaba a todos aquellos que no fueran IMSS, ISSSTE y otros sistemas de salud ya establecidos. Es la misma idea. No vas a tener pensión del IMSS, no vas a tener pensión del ISSSTE, no vas a tener pensión de otros sistemas. Todo lo demás entra en esta pensión popular, por así decirlo. Hay que ver costos, hay que ver beneficios y demás, y es lo que no se ha visto precisamente. Hay que hacer un análisis, pero como comento, administrar un sistema donde tengas un padrón y constantemente lo estés revisando puede llegar a ser costoso versus un sistema universal donde todos, a ver, cumples el requisito, vas. Es hasta un poco más sencillo y probablemente también más transparente. O sea, tiene sus beneficios y está bien abrir el debate. Y por último, Iván, la 1, por así decirlo, para terminar este listado de 10. Bueno, hay una del ahorro en un tema que genera mucha controversia y podría yo decir hasta indignación. Es que cuando los gobiernos ejercen los presupuestos públicos, transfieren dinero a los medios de comunicación, que popularmente se conoce como el chayote, pero creo que es importante hacer un distingo. La historia del chayote es el dinero en una gira de México en los 60s. El presidente siempre llevaba reporteros que cubrían sus giras al interior de la República y en una ocasión se les hizo fácil al jefe de comunicación social en una bolsa de papel estraza, que era muy común su uso en México hace 60 años, y les dio un paquetito metido en una bolsita de papel estraza y iba, en lugar de un rosal, iba una plantita de chayote y de ahí se generalizó. Entonces, pero luego hay el que queda en la línea gris, que es cuando un medio de comunicación emite una factura porque a lo mejor deciden pues hacer la Secretaría de Finanzas de Nuevo León invitar a los causantes a pagar, o un gobierno municipal a que la gente respete cierta normatividad, pero aún así siempre está la polémica, porque a lo mejor al periódico que te critica mucho no le autorizas publicidad y en cambio al que te alaba pues se la autorizas. Entonces siempre ha sido un problema en términos del ejercicio público de los recursos, y Andrés Manuel redujo la mitad de esa partida. Es un logro, pero para mí insuficiente. Yo creo que para haber evitado problemas, que la hubiese reducido total y absolutamente. El periodismo no tiene por qué recibir un trato diferente a un médico, a un investigador, a un escritor. Pero bueno, ahí se le acepta un avance, un paso en la dirección correcta. Gracias, Iván. Bueno, y con esto concluimos el programa del día de hoy. Quiero agradecer a Raúl Murillo desde Guadalajara. Disculpa la segunda vez que me pasa. Raúl Murillo desde Guadalajara y Iván Udeñas desde Acapulco, Guerrero. Un servidor, Adrián de la Cruz. Les agradece habernos acompañado. Y bueno, no se pierdan nuestros demás programas. Hasta la próxima.
Gracias, buen programa. Un poco largo, pero muy interesante.